de compartir. Ya. Rápidamente decimos cuál era la estructura de nuestro cuento. Tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿verdad? En el inicio recuerden que se presentaban los personajes de este cuento y el ambiente. En el desarrollo ocurre el conflicto y en el final ya voy resolviendo estos problemas y finalizando nuestro cuento. Seguimos. Acá tenemos un cuento, un ejemplo que se llama Lalo se infla. El título es Lalo se infla, luego tenemos el inicio, dice Lalo era un pez globo, muy pero muy tímido. Cada vez que se asustaba se inflaba como una pelota. Cuando esto ocurría, algunos animales se burlaban y otros huían. Por eso Lalo no tenía amigos. Ahora voy con el desarrollo. De pronto se escuchó una voz de alarma y todos comenzaron a correr en distintas direcciones. Lalo no entendía nada. Salió de su cueva con cautela y al hacerlo se vio cara a cara con unos filosos dientes. Estaba frente a un temible tiburón gris. Lalo se infló como nunca lo había hecho y el feroz tiburón salió espantado. Los animales dieron vivas, aplaudieron y felicitaron al pececito que estaba rebosante de alegría. El final de esta historia es el tímido cara de globo salvó a todos del peligro. Desde ese día, Lalo ha hecho muchos amigos y está orgulloso de ser un pez globo. Entonces, acá en este cuento tenemos identificado dónde está el inicio, el desarrollo y el final, ¿ya? Además de nuestro título. Miren acá, vamos a ver y van a notar las características de los personajes. Tenemos características físicas y psicológicas. Y cuando hablamos de características físicas, hacemos referencia a su apariencia externa del personaje. Si era un personaje rubio, era un personaje chiquitito, cómo era el personaje, ya de manera externa, física. Entonces, vamos anotando características físicas, porque estamos describiendo los personajes. Características físicas se refiere a cómo es la apariencia externa del personaje. Y cuando hablamos de características psicológicas, se refiere a cómo es la forma de ser el personaje, si es amoroso, era tierno el personaje, ¿cierto? O era sensible, cuál es su forma de actuar y pensar en diferentes hechos. Vayan anotando eso rapidito, entonces yo los voy a ir mirando para que lo vayan anotando. Vayan anotando. ¿Cuáles son las características físicas y psicológicas de los personajes? Vayan anotando características físicas y psicológicas de los personajes. También voy a dar un par de minutitos para escribir esto. Entonces, las características físicas se refiere a la apariencia externa del personaje, si es rubio, es moreno, usa lentes, ¿cierto? Cómo tenía el pelo, si tenía el pelo rizado, etcétera. Era alto, delgado. Y luego las características psicológicas. Se refiere a la forma de ser del personaje. Cuál es su forma de actuar y de pensar en diferentes hechos. ¿Ya? Vayan entonces anotando. Voy mirando sus camaritas mientras anotan.
Profe, se pegó. Yo. Ya. Seguimos. Avísenme si han terminado de escribir. Voy, Alberto. ¿Qué pasó? Esto no se trata de la clase, pero le quiero decir que cuando vamos a usar el cuaderno caligráfico. Hoy día lo vamos a empezar a usar. Yo les voy a dejar las tareas para que la hagan en su casa, porque si me pongo a esperar que hagan las 3 hojitas ahora, van a estar eternamente, ¿cierto? Se las dejo de tarea para la casa. Ah, ya. ¿Ya? Hoy día se empieza a usar. Y la próxima semana es la prueba del libro, el próximo miércoles. El libro de mes de marzo. Ya, un minuto para que cambiemos la hoja. Un minutito. Seguimos. Ya, David, te espero. Ya. ¿Alguien se sabe algún cuento, mientras tanto, para que me dé algún ejemplo? ¿Algún cuento en donde me pueda relatar cuáles eran las características de algún personaje, las características físicas y psicológicas? Santi, ¿terminó de escribir? Ya, Santiago, dígame algún cuento y me relatas cómo eran las características físicas y psicológicas, rápidamente. Es que hay dos. Uno nomás, ¿ya? Tengo que ¿cómo se llama, mamá? Se me olvidó el número, pero me lo sé. Ya, después me lo dice entonces, acuérdate del nombre y me cuentas. Jimmy. El de la caperucita. El de la caperucita roja. ¿Cuáles eran las características físicas de la caperucita roja? Que era una niña ¿Ya? ¿Te escucho? que quería mucho a su abuelita ¿Ya? y que un día le llevó una canasta, ¿cierto? Pero características, mira, cuando nosotros describimos al personaje, no a la historia, al personaje. La abuelita, la caperucita roja. ¿Cómo era Caperucita Roja? ¿Era alta, baja, delgada, Chica. gordita? ¿Cómo era? Chica. Ya era baja. ¿Cómo era su cabello? ¿Era rubia, morena? Usaba un traje rojo. Ya, pero ahí estamos describiendo, bueno, ahí estamos haciendo una descripción del personaje. Pero ustedes recuerden que cuando hablamos de características físicas del personaje es cómo era físicamente, ¿ya? Sus ojos quizás eran de color marrón, de color café, o tenía los ojos celestes, verdes, usaba lentes, era rubia o tenía el pelo largo. Ahí estoy describiendo físicamente a un personaje. Cuando hablamos de características psicológicas, podemos decir que era una niña alegre, ¿ya? Damos características de cómo actúa o cómo pensaba el personaje. Kiara. Profe, ¿Te escucho? también tengo el de caperucita roja. ¿Y te sabes las características físicas de Caperucita o de alguno de los personajes? Sí, de la No, caperucita. dígame.
que tiene el pelo negro ¿Ya? y es una niña y que usaba una canasta. Y siempre ocupaba la caperucita. Ya, muy bien, Kiara. Vamos, Analí. Y después Pía. Ya, Analí y Pía, para poder avanzar. El resto tenía que estar escribiendo lo de la pantalla. Bueno, profe, creo que este cuento le va a gustar mucho porque... Ay, que me da risa, cuando me río estoy nerviosa. Bueno, el cuento es el que estamos leyendo. ¿Ya? ¿Cuál es el cuento que estamos leyendo? Los 13 casos misteriosos se llama así, ¿verdad? Oh, bueno, se trata, bueno, por lo que yo estoy leyendo. Bueno, su característica es que hay como un detective en el cuento. Su característica es que tiene, o sea, el pelo negro, usa traje, es moreno, es un detective, le gusta hacer casos misteriosos y lo llaman muchas personas, o sea, hasta ahí no sé, es a lo que he estado leído del cuento. Ya, son distintos hechos que van ocurriendo en esa historia, ¿cierto? Sí, Distintas situaciones, con distintos personajes también, sí. con distintos personajes. Súper bien, ya. Por ahí Pía me quería comentar algo. Se me perdió Pía. ¿Cómo es el cuento El niño y los osos de peluche? Ya, Las características son que es un niño bajo, es de piel clara, tiene pelo rubio y ojos de color negro. excelente. Muy bien, Pía. ¿Cómo eran las características psicológicas? ¿Las tienes por ahí o no? Sí, de hecho acá tengo cuentos. Súper. Cuéntanos, ¿cuáles eran las características psicológicas? Eh, lo que pasa es que el personaje al principio del cuento se comporta muy mañoso, el niño, Ya, y los ya. otros son amables con él, le tratan de dar comida, leche, y después el niño se comporta como un oso más adelante, Mira, ya. hasta que llega la mamá y adopta a los osos de peluche y al niño. Ah, y empieza a cambiar la personalidad también del personaje. Se empieza a comportar como otro, ¿cierto? Ujú. Súper, Pía, muy bien. Vamos a continuar entonces, ya tienen que haber terminado de escribir. Seguimos. Ahora tienen que ejercitar con la comprensión lectora. Esto se los voy a dejar para la casa. Miren, viene un cuento que se llama, me los voy a bajar acá la manito, chiquillos, para poder seguir. La nube ambiciosa. Dice así, érase una vez, pero chicos, no habiliten, les acabo de decir. Seguimos. La nube ambiciosa. Érase una vez una nube que vivía sobre un país muy bello. Un día vio pasar otra nube mucho más grande y sintió tanta envidia que decidió que para ser más grande nunca más daría su agua a nadie y nunca más llovería. Efectivamente, la nube fue creciendo al tiempo que su país se secaba. Primero se secaron los ríos, luego se fueron las personas, después los animales y finalmente desaparecieron las plantas hasta que aquel país se convirtió en un desierto. A la nube no le importó mucho, pero no se dio cuenta de que al estar sobre un desierto ya no había ningún sitio de donde sacar agua para seguir creciendo y lentamente la nube empezó a perder tamaño sin poder alimentar o sin poder evitarlo también. La nube comprendió entonces su error y que su avaricia y egoísmo serían la causa de su desaparición. Pero justo antes de evaporarse, cuando solo quedaba de ella un suspiro de algodón, apareció una suave brisa
La nube era tan pequeña y pesaba tan poco que el viento la llevó consigo mucho tiempo hasta llegar a un país lejano, precioso, donde pudo recuperar su tamaño. Aprendida la lección, siguió siendo una nube pequeña y modesta, pero dejaba lluvias tan abundantes y cuidadas que aquel país se convirtió en el más verde, más bonito y con más arcoíris del mundo. Tenemos acá un pequeño cuento que habla de una nubecita, ¿cierto? Y ustedes van a tener que responder estas preguntas, ¿ya? Van a ir respondiendo estas preguntas que las voy mandando aquí. Y luego describir al personaje principal en tu cuaderno nombrando 2 características físicas y 2 características psicológicas. Vamos a volver a las preguntas. El país se transformó en un desierto debido... Santiago, el país se transformó en un desierto. Me acordé ya del cuento. Dígame, El de Hansel y Gretel. ¿ya? ¿Y qué información me vas a dar? En la pregunta ahora fue el ver al mal actuar de la nube. ¿Ya? ¿Cómo era el personaje principal? ¿Cómo eran los personajes? La niña creo que tenía un vestido rosado. ¿Ya? Era rubia. Creo, no sé. Sí. Y creo que me sé el cuento completo. Ya. Después en otra ocasión nos vas a contar el cuento, ¿ya? Jimmy, ¿el país se transformó en un desierto debido a qué? La C, que la ¿Seguro? nube se puso sí, No, o sea, el país se transformó en un desierto debido al mal actuar de la nube, ¿cierto? Porque la nube empezó a actuar de mala manera. ¿Sí? Ya. Este texto narrativo corresponde a qué cosa, Ian? cuento. Ian, No tiene nada que se me olvidó. este texto, pero escúchame, este texto narrativo corresponde a qué cosa? ¿Qué les acabo de leer, Ian? Un cuento, una nube. Un cuento, una nube. Un cuento, muy bien, Ian. Súper bien. Seguimos. La nube ambiciosa, la palabra subrayada ambiciosa, describe a la nube como... Rafa, ¿cómo describe a la nube? Rafa, Profe, no se le escucha. dice, la palabra ambiciosa que aparece en el cuento, la nube ambiciosa, la palabra subrayada describe a la nube como... Ya no sé. A ver, Alguien que desea ser más de lo que es, ambicioso, alguien que es como, que quiere tenerlo todo, ¿cierto? Seguimos. De la historia se infiere que las nubes, y esta se la voy a dar, son de gran importancia en el desarrollo de la vida sobre el planeta. Y ustedes tienen que, como actividad, ustedes tienen que describir al personaje principal en el cuaderno, nombrando 2 características físicas y 2 características psicológicas. ¿Ya, chiquillos? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Sí?
David, ¿qué pasó? ¿Cuántas clases más tenemos? Hoy día ustedes tienen esa, ¿ya? Ya. Me falta No otra sé. clase. Sí, ustedes tienen después matemática, o sea, religión. Ah, ya. Bien, chiquitos, los dejo porque me voy a otra clase. Un besito, nos vemos mañana. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Oh, y profe, creo que mañana. Chao, chiquillos. Chao, chao, chao. Adiós.